con respecto a los requerimientos no funcionales del producto. Luego les voy a contar cómo fue nuestra estrategia de desarrollo para llegar al producto final, que fue el que vieron recién. Y finalmente les voy a mostrar algunos de los desafíos tecnológicos que nos enfrentamos y algunas de las decisiones que tuvimos que tomar. Con respecto a las decisiones importantes, vimos usabilidad como uno de los requerimientos no funcionales principales del producto. ¿Por qué? Porque nosotros desde un principio quisimos entregar un producto el cual los usuarios, o sea, los estudiantes y los profesores, lo usaran. Y además estábamos trabajando con una interfaz natural de usuario que era nueva, es decir, era una nueva forma de comunicarse con la computadora a lo que generalmente no se está acostumbrado. Con respecto a las decisiones que tomamos con usabilidad, la primera ya la explicó Diego, que fue la de usar el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz nos permitió abstraernos completamente de la utilización del teclado y del mouse si lo queríamos para interactuar con el sistema. La segunda decisión, ya más relacionada con los gestos, significa que los gestos que nosotros utilizáramos fueran fáciles e intuitivos para los usuarios. Es decir, nosotros tomamos en cuenta de que si los gestos eran muy difíciles, iba a dificultar la interacción con el programa y además iba a dificultar para que los mismos aprendieran a usarlo. Además, tuvimos que enfrentarnos con que el Leap Motion muchas de las veces no nos permitía realizar los gestos que eran más naturales. Por ejemplo, de las reuniones de relevamiento, de prototipo de baja fidelidad, cuando a los estudiantes se les preguntó, se los puso en fila y se les preguntó, bueno, díganos cómo harían para representar el destapar de un frasco. Y todos hicieron así, que este es un movimiento que con el Leap Motion no se puede representar. Entonces llegamos finalmente al consenso de que para destapar había que hacer un movimiento circular, horario o antihorario, si estábamos destapando o no destapando. La tercera decisión que tomamos fue con respecto a las ayudas que brinda el sistema para que el usuario se sienta cómodo usando el sistema y además pueda aprender fácilmente a usarlo. Estas ayudas, desde las primeras reuniones, algo que surgió fue de que los usuarios no reconocían, tenían una falta de perspectiva con respecto a la profundidad, es decir, no reconocían en qué posición estaban dentro de la cámara, por lo tanto no sabían con qué elementos interactuar, con qué elementos podían interactuar. Para esto, lo primero que se hizo fue utilizar las líneas estas que nos ubican dentro de la cámara, que nos permiten tener idea de dónde están ubicados dentro de la cámara. La segunda decisión, además, que se tomó con respecto a esto fue el mapa de la cámara, que simplemente es una vista de arriba de la cámara para reconocer dónde están los elementos y cuándo se pueden interactuar. Y finalmente también, cuando se puede interactuar los objetos se pintan de azul, que fue algo que nos ayudó bastante porque cuando podíamos interactuar con un objeto, el mismo se iba a pintar de azul. Además de pintarse de azul, algo que vieron en la demo, que quizás que les sorprendió, fue una animación que aparece arriba a la derecha. Esta animación nos está diciendo cuándo podemos interactuar con un objeto, qué gesto podemos hacer. Por ejemplo, en este momento estamos parados arriba de un frasco y se nos estaba apareciendo la animación de que podíamos destapar el frasco. Otra de las decisiones que tomamos fue la de los pasos. Esto que vimos acá son el protocolo de la práctica, que era algo que los profesores querían que se aprendiera y además que pudieran seguir el orden de los pasos que se hacen en la vida real. Y finalmente, otra de las ayudas que brinda el sistema al usuario son los mensajes constantes de información, de errores y de advertencias. Los últimos dos para que pudieran aprender, pudieran entender qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, y los de información para que supieran qué era lo que estaban haciendo en ese momento. Pasando a otros requerimientos, a otras decisiones importantes con otros requerimientos, con respecto a modificabilidad, actualmente nosotros contamos con dos prácticas implementadas, que son la de optimización y la de cambio de medios, además de lo que se llama la práctica libre, que consiste en no tener pasos para interactuar con el sistema. Pero el sistema está implementado de una forma tal que fácilmente podemos agregar nuevas prácticas agregando pasos. Después, con respecto al atributo de robustez, que lo que significa es que, en palabras simples, de que el programa no podía fallar, no podía haber errores cuando se estuviera utilizando porque iba en contra de la usabilidad, el cual era nuestro requerimiento principal. Para esto, la herramienta de desarrollo que utilizamos, que fue Unity 3D, que es un motor de desarrollo de juegos, nos ayudó bastante porque al funcionar por threads, cuando ocurre alguna falla en el programa, el sistema sigue corriendo. Igualmente, además de esto, se utilizó un control robusto de excepciones en el cual se logueaba en un archivo de texto para que luego lo podamos revisar y arreglarse. Y finalmente,
con respecto a la performance o la eficiencia, que vimos que estaba íntimamente relacionado con la usabilidad, tomamos la decisión de que queríamos que fuera lo más parecido a la realidad posible, es decir, el sistema tenía que responder en tiempo real frente a las acciones del usuario para dar la idea que se estaba virtualmente haciendo una práctica en tiempo real. Por esto tuvimos que enfrentarnos, por utilizar la herramienta de desarrollo que fue Unity, tuvimos que enfrentarnos con factores a los que generalmente no estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, el manejo de colisionadores. ¿Qué son los colisionadores? Los colisionadores son los que se utilizan para reconocer que dos objetos dentro del sistema chocan. ¿Ah? Y hay distintos tipos de colisionadores. Por ejemplo, el que vemos acá es un llamado box collider o cuadrado. Lo que significa esto es que cuando algún objeto choca, entra en el radio de acción de ese cuadrado, se reconoce como que chocaron los objetos. Estos colisionadores son mucho más ineficientes. Estos son más eficientes, pero menos precisos. ¿Ah? Y otro de los ejemplos es el del Mesh Collider. El Mesh Collider se adapta a la forma del objeto, pero son mucho más ineficientes, pero mucho más precisos. ¿Cuál es el problema? Si utilizabas mucho Mesh Collider, iba a afectar negativamente la performance. Por lo tanto, hubo que tener un control sobre cuáles colisionadores utilizaban. Otra de las decisiones que tuvimos de los factores que nos afectó por utilizar Unity 3D como herramienta de desarrollo fue el de los mensajes al usuario. Todos los mensajes que veíamos en pantalla se utilizan, si son mal manejados, también iba a afectar negativamente la performance.